Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro. Nos encontramos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Inchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación Lucas Tomasetti. La poesía y los poetas, las palabras como una necesidad, como esos olores agradables que nos impregnan. La poesía representando lo cotidiano, esas imágenes puestas en un papel invitándonos a ser parte. En cada programa nosotros nos sumergimos y conocemos historias de vida. Los poetas nos abren sus puertas. En el programa de hoy, un poeta de La Rioja, Héctor David Gatica, nació en 1935, escritor y poeta, nacido en la localidad rural de Los Llanos Riojanos, Villa Nidia, departamento de San Martín. Cuenta en su haber con la publicación de una larga lista de libros de poemas y cuentos que obtuvieron distintos premios nacionales al ser publicados, tales como la Faja de Honor de la SADE en 2 oportunidades, el primer premio del Fondo Nacional de las Artes, primer premio Roberto Pairó o el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía. Obras publicadas: Memoria de los Llanos, Los Días Insólitos, Los Días del Amor, País Desvelado, Himnos Parisíacos, El Viaje, El Regreso, son algunos de sus muy reconocidos libros de poesía. Y Los Fundadores del Olvido, junto al Canto del Canario, son sus elogiados libros de cuento. Publicó también libros con estudios antológicos de autores riojanos, los cuales se titularon Mapa de la Poesía Riojana, El Libro de los Poetas Jóvenes, Antología Poética Riojana, Cuentos y Relatos de La Rioja, Nuevo Mapa de la Poesía Riojana. Asimismo, una antología y estudio de la poesía de nuestro continente en una obra de 2 tomos titulada Este canto es América. Cuenta con un tomo de sus diarios personales que fue editado bajo el nombre Mis Sueños de Aquellos Días, y también con un libro con sus experiencias como docente en una villa miseria llamado La Carpeta Vacía. Editó un resumen en 4 tomos sobre la historia del arte y la cultura riojana denominado Integración Cultural, que esto fue declarado Patrimonio Cultural de la provincia. Es autor de las letras de la obra poética musical Cantata Riojana, que fue editada en disco en 1985, cuya música pertenece a Ramón Navarro y que describe en 12 canciones la historia de La Rioja. Esta cantata tuvo una gran difusión y es considerado un verdadero clásico de la música riojana y una de las creaciones de música folclórica más importantes de la historia de esta provincia. A su vez, fundó revistas como Alborada y Poesía Amiga, dirigidas desde su Villa Nidia natal en su juventud. Fue director de Cultura en la provincia. En 1995 recibió la denominación de Ciudadano Ilustre de la ciudad de La Rioja y una medalla de oro de la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja en reconocimiento a su trayectoria. Actualmente hay un centro cultural del interior provincial y una avenida de la ciudad de La Rioja que llevan su nombre. Hoy vamos a charlar con él. Hola, Héctor. El gusto de escuchar un panorama muy amplio. Se debe haber aburrido la gente ya. No, realmente era necesario que todo el mundo se enterara, todo. Realmente es vastísima la cantidad de obras que ha sacado, que premios ha recibido, y es importante que se difunda. Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos, Héctor, nosotros siempre comenzamos, ¿no?, por los inicios. ¿Cómo fue su primer contacto con la poesía? Bueno, mire, decía de Fernando Sabater que tras toda obra literaria hay un enigma que es el enigma del autor, y entonces la pregunta es, esa gran obra, ¿cómo es que esa persona y no otra encontró el tesoro?
Y yo les ponía como ejemplo el gran poeta Ariel Ferraro, que nació cerca de mis casas en Los Llanos y que llegó a ser saludado nada menos que por 6 premios Nobel. Y bueno, además seguía preguntando Sabater que cómo si realmente pudo cultivar esos dones o quizás sus limitaciones. Y yo decía aquí en la feria que lo mío tiene que ver, sin estar hablando de pequeño gran obra, con mis limitaciones, porque a mí los oculistas pidieron a mis padres que no me hicieran estudiar si querían conservar mi vista, y a partir de ahí voy a tener que enfrentar muchísimas limitaciones, muchísimos problemas que debo ir venciendo y que son los que me han permitido hacer toda la obra que hice y que he llegado hasta ahora. Y eso lo decía hace unos días presentando la reedición de este canto Es América en su primer tomo, porque van a ser 2. Este primer tomo tiene 560 páginas y está la poesía de 24 países de América. Está importantísimo. Realmente le digo, yo le decía, estos son libros para leer desde la primera a la última página, porque es como esos caminos que va recorriendo y en cada vuelta descubre algo nuevo, una aventura. Es bellísimo, mire, descubrir la riqueza del alma de América en su poesía, ¿no? Y sí, realmente es muy importante, porque uno en la poesía descubre todo, la historia, la memoria, ¿no? Pero, ¿y su contacto con la poesía? ¿Cuándo empezó a escribir? Bueno, yo ya estaba totalmente allá en el sur, sabe que no había transportes, no había ningún medio posible, de manera que los primeros contactos van a ser un poco en relación con la vida de los hombres, la vida dura, de hacheros, de carreros, de carboneros, lecturas un poco escondidas por el problema de mi vista, y bueno, quizá antes que empezar a leer empecé a escribir como a los 17 años, y no debería estar marcando alguien el teléfono por ahí, fíjate. Esto es hasta los 17 años, y ahí ya comienzo y voy haciendo como 200 poesías o más, hasta que llega un inspector de escuelas con un pequeño libro que me regala, que es Romancero Gitano de García Lorca, y me doy cuenta que todo lo que había hecho no valía nada. Entonces dispuse a hacer un viaje por Cuyo, por La Rioja, y ahí empiezo a tomar contactos y pido a los escritores que me den un listado de literaturas universales que poco a poco me fueron enriqueciendo. ¿Y qué poetas influyeron? Bueno, son indudablemente que son numerosos, ¿no? Se imaginan cantidades de poetas universales, tanto de Europa como de América, o sea que ha sido muy larga la lista. Yo sino el penúltimo libro que he escrito, que es El Viaje. Ahí voy narrando como un tipo de conversación donde me voy mencionando una mezcla de autores universales en conversaciones justamente con mi gente de allá de Villanidia. O sea, puedo estar tomando un trago de vino con un carrero y a la vez con Omar Khayyam, que dice sepultarme en la taberna bajo la mirada cariñosa de las botellas. En fin, hay una serie de ejemplos de ese tipo, con diversos autores mezclados con mi gente de los llanos. ¿Se puede definir a la poesía? Yo siempre he dicho que las definiciones hay muchas, y nunca me preocupó definir la poesía. Lo que siempre traté es no de definirla, sino de vivirla, y tratar de atraparla, más que preocuparme en una definición, ¿no? ¿Y cómo se vive la poesía? Y se vive
se vive la poesía diariamente, o sea, es algo que no es un hobby de sábado, de domingo, ¿no es cierto? Sino sentirla profundamente, sentir que a uno que le duele, que ama a través de la poesía, que las cosas las ama a través de la poesía, que sueña con ella, que trata de decir la vida propia y la vida de los demás, que trata de alguna manera, sin ser panfleto, denunciar injusticias para que esto se trate de alguna manera de buscar soluciones, pero que se sepa que en el mundo duelen todas esas cosas y que hay que tratar de sobrellevarlas y que los demás las sientan menos, ¿no? Claro. ¿Y qué siente? Porque usted también escribe cuentos. Sí, justamente hoy estoy por ver si en poesía Memoria de los Llanos, por ejemplo, lleva ya 15 ediciones y ahora estoy por hacer la octava edición de Los Fundadores del Olvido, un libro que le digo me ha proporcionado grandes alegrías y también tristezas. ¿Por qué tristezas? O sea, ¿por qué alegrías? Alegrías porque son muchos y me cuesta creerlo, que me han dicho, mire, ese libro yo lo he leído más de 10 veces. Digo, ¿cómo puede leerse un libro más de 10 veces? La locura. Sí, lo he leído y lo seguiré leyendo. Y entonces pienso que otra hubiera sido la historia si ese libro, que tiene 4 premios, que tiene 7 ediciones, hubiera sido tomado por una gran editorial de Buenos Aires, supongamos, y se hubiera editado muchos libros y hubiera podido seguramente llegar y gustar a mucha gente, que hubiera podido conocer la vida anónima de gentes muy sufridas de nuestros llanos. ¿Y qué siente cuando le dicen que lo leyeron un montón de veces al libro? Justamente eso, dio alegría y pena, y si dudo de que lo hayan hecho y que sí que lo han hecho, mi duda un poco se acaba, porque también yo lo hice, porque cada vez que tuve que corregirlos volví a leer. Hay escritores que dicen que no aguantan volver a leer sus obras. A mí me encanta releer lo mío, vuelvo a revivirlo y cuando puedo para nuevas ediciones los corrijo. Sí, muchos capaz no lo leen o leen y quisieran corregirlo un montón, ¿no? Después de ya publicado. ¿A usted suele pasarle eso? No escuché bien lo último que me dijo. Que hay muchos poetas que capaz ven el libro publicado y quisieran corregirlo, pero un montón, ¿no? Y entonces tratan de no volverlo a leer. ¿A usted, si tuviera la oportunidad de volver a publicarlos, lo publicaría con los nuevos arreglos o lo dejaría como ya fue publicado? No, los dejo los voy dejando con lo último. Le digo además, en cuanto a mi poesía, yo la tengo aprendida casi toda la poesía, de manera que al ir diciendo en los distintos recitales que doy, los voy perfeccionando además, pero eso no solo con mi poesía. Cuando yo saqué este canto Es América, que fue porque, le cuento, teníamos una revista en los llanos donde no llegaba radios, diarios y televisión, y sacaba una revista que se repartía en los humildes ranchos de los llanos, y después, no conformes con eso, decía amiga otra revista, y le fui dedicando un número a cada país de América, viajando por América, y volví a los llanos, y ahí con medios muy pobres editábamos la revista y la mandábamos a Europa, a muchos países. Llegué a recibir más de 100 revistas literarias en una estafeta que quedaba como a 15 kilómetros, había ni idea porque ni estafeta teníamos. Ahí entonces, porque cuando puedo seguir estudiando abandono todo aquello, y me quedó la pena de no poder completar América. Me faltaba Ecuador, Colombia y Venezuela. Entonces, con el tiempo escribo un libro con todo ese material de casi 1000 páginas,
con tan poca suerte, Ediciones Culturales lo publica y se distribuye en las bibliotecas, y una forma, digo yo, de matar un libro, si no se lo conoce para consultarlo, es hacer eso. Entonces me dio pena y empecé a aprender la poesía de los poetas de América y andar por el país dando recitales. Y bueno, pero me quedó la pena de no haber difundido esa obra, que es lo que ahora estoy haciendo, que le contaba. Acaba de aparecer el primer tomo y quizá el año que viene salga el segundo, que va a ser todo de Argentina. Mire qué bien. Cuéntenos acerca de sus libros publicados de poesía. ¿Cómo surgieron y cuáles son los ejes que lo caracterizan? Vuelvo a no escucharme, debo tener muy bajo el teléfono. ¿Si puede hablarme más fuerte? Sí, acerca de los libros publicados de poesía, que nos cuente bien cómo surgieron y qué temas si tiene temas recurrentes o cuáles son los ejes que tienen. Bueno, comienzo con Memoria de los Llanos, le digo, este libro que lleva ya 15 ediciones, que es justamente la vida de la gente de mis pagos, que es la misma temática de los fundadores del olvido. O sea, a veces nacía primero la poesía y después el cuento, otras veces nacía el cuento y después la poesía. Hay otro libro que se llama Los días del amor, que es el amor con mi novia, mi esposa, mis hijos. Hay otro libro que se llama Himnos farisaicos, que es una experiencia bíblica, si se quiere, mezclada con una serie de actividades, que lleva por subtítulo El canto de las manos. Hay otro libro que hubiera querido no escribirlo nunca. ¿Por qué? En Los días insólitos, que estuvo mucho tiempo antes de ser editado, estuvo sepultado en los llanos junto con mis memorias, de las cuales ya he sacado 8 tomos de cerca de 2.000 páginas, y La carpeta vacía, que es la experiencia en una vía miseria. Al fin los desenterré y saqué eso y los edité, pero digo que hubiera querido no decirlo, no editarlo, no escribirlo, porque realmente es horroroso lo que vivimos, pero de alguna manera había que hacerlo, porque no puede ser que ocultemos las verdades. Después aparece, ¿no es cierto?, la cantata riojana, que luego primero va a estar en el disco y luego la vamos a llevar al libro. El penúltimo libro de poesías es El viaje, que fueron poesías que fui escribiendo a lo largo del tiempo y que no me animaba a escribirlo porque era algo totalmente distinto, hasta que un hijo mío me dice: pues, papá, si el mejor libro suyo lo está ocultando. Por eso me animé a sacar El viaje, y ahora justamente este tiempo de regreso, en la primera parte hay la continuación del viaje, la segunda parte vuelvo a aquellos primeros personajes de Memoria de los Llanos, solo que he tomado con otro registro, y en la tercera parte hay un canto, son 7 cantos. Subí un día a Loma de Mula, a la sierra, y de regreso hice ese canto, que primero fue uno solo y después lo dividí en 7, que se denomina Dimensión Humana, que tiene que ver con esa lucha que todos tenemos en la búsqueda de salir de la mediocridad o de quedarnos en ella. Digo, un poco el destino rampante de un terrón o la flor, o el vuelo perfumado de una flor. ¿Usted qué siente al escribir poemas y qué al escribir cuentos? ¿Tiene algún género, tiene más peso sobre el otro? Es una mezcla a veces de alegría, a veces de dolor, porque si hay gente que dice: yo lloré cuando leí lo tuyo
o me reí cuando leí lo tuyo, es porque primero reí o he llorado yo para poder transmitir esas vibraciones, ¿no? Claro. Bueno, Héctor, no nos corte, ahora vamos a una pausa y volvemos en un ratito, seguimos con la entrevista. Bueno, gracias. Vamos a escuchar Canto Fundacional de La Rioja, de la cantata riojana, que es una obra cuyo autor es Héctor David Gatica, intérpretes Ramón Navarro, Rioja Trío, Pancho Cabral, Chito Ceballos, Ramón Navarro Hijo, Colacho Brizuela y Luis Chazarreta. De mayo de su majestad, tomo en su nombre posesión de la mañana, del diaguita sin risa, del poleo perfumado. Arranco el viento para que siempre sea calmo el valle del Yacambis y su gente. Bebo la desolada confianza de la tierra, reparto el sol y el indio entre los que han venido. Siembro al voleo estos 60 heroicos apellidos, ellos serán los nombres permanentes del pueblo. Y te fundo, ciudad de todos los azares, y te concedo el mando, puesto de norte a sur, como esos cerros, con todo el poder de los futuros naranjales, cuyo alcalde mayor será el aroma. Te dejo aquí una plaza que ya está siendo vieja, abertura en el centro del otoño hacia un cuento de la historia. Podrán mirarme diariamente por ella, ver al alférez general de los guanacos y a mí, Ramírez de Velasco, primer adelantado de estas leguas hurañas, y a Blas Ponce, con 14 carretas que cargan la custodia de su nombre. Desde Rojas de Oquendo que atravesó las sales del Atlántico solamente para escribir un canto. Con él han de regarte las acequias, con él han de regarte las acequias. Y te fundo, ciudad de todos los azares, cuyo alcalde mayor será el aroma, será el aroma. El Congreso de la Nación está en BCN Radio. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con la Sala Pública de Lectura que ofrece a sus usuarios una colección general conformada por obras que integran los distintos campos del conocimiento. La Sala Pública está abierta de lunes a viernes en el horario de 8 a 24 y sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura.
Estamos charlando con Héctor David Gatica, poeta de La Rioja. Hola. Hola, Héctor. Sí, ahora sí. ¿Cómo surgió escribir la cantata riojana? Bien, la cantata riojana, en el tiempo del proceso militar, Ricardo Mercado Luna, el doctor Ricardo Mercado Luna, un hombre de gran prestigio de muchos libros, fue llevado a la cárcel y su hija Marcela terminaba el secundario y él quería hacerle un obsequio y la única forma era escribir y le fue mandando así poco a poco páginas de un libro muy bello que se llama La ciudad de los naranjos. Yo lo había leído ese libro, lo lee después Ramón Navarro y me pide que por qué no intentábamos la forma de llevar algo de eso a la poesía. Entonces ahí fue el punto inicial, comienza el canto que después, bueno, se va a ir enriqueciendo con nuestras experiencias y con la lectura de muchos libros. Una vez que terminamos eso, que tuvimos la cinta borrador, digamos, con un amigo que ya desapareció, fuimos por muchas instituciones, haciendo escuchar a muchas personas, de manera que todos opinaban de esto y aquello, que está de más esto, que falta esto otro, que en fin, de manera que cuando se la hace conocer, mucha gente sentía de alguna manera como propia, como colectiva, esta cantata riojana que felizmente ha llegado ya a los 30 años y que en vez de desgastarse crece cada día más. Los riojanos la tienen como propia y se emocionan y la escuchan y si están lejos lloran y viven esto que es una especie de cuento de la historia, de la literatura, de la religión, de toda la vida de más de 400 años de una provincia que son vivencias que se han podido guardar, resumir en un libro de menos de unas 45 minutos y que cuando fue presentada en el Teatro Colón de Buenos Aires, el presidente Ortega, creo que de Nicaragua, le dijo a los muchachos, pero si esto no es una cantata ni riojana ni argentina, esta es una cantata de América porque es común a la vida de numerosos pueblos. Y esto ha tenido nuevas grabaciones, la cantan distintos coros, hasta los chicos del jardín aprenden partes de ella, de manera que ha entrado en la niñez, en la juventud, en los adultos, y bueno, es como como un himno extenso de La Rioja, ¿no? Y a partir de todo, ¿no? Cuando salió a la luz y se empezó a pasar por varios lugares, ¿qué es lo que desencadenó? ¿Hubo un cambio en su escritura, capaz de hacer más conocido su autoría? Si ha habido cambios, me pregunta. Sí. No ha habido ningún cambio. En alguna oportunidad nos llamó uno de los gobernadores pidiéndonos que si podíamos agregarle cantos y le hicimos entender que esto no es un canto de un mes ni de un año, sino son 4 siglos y que tiene que pasar mucho tiempo para poder cubrirse nuevos cantos, así que esto no desde que comenzamos hasta ahora para nada se le ha tocado, sigue tal cual sin hacerse ningún tipo de modificación, sí de interpretaciones de distintos coros, ¿no? ¿Se puede enseñar a escribir poesía o es un talento con el que uno nace o no? Yo nunca asistí a ningún lugar taller ni nada que me enseñaran a escribirlo. Mis únicos maestros
pues la vida de mi gente y los libros que fui leyendo, y yo tengo que la única manera de vivir, primero que hay que verla, posiblemente se lo traiga desde el origen, ¿no? Que hay que realmente nacer con ella, y segundo, leer mucho y escribir y leer mucho. ¿No? Creo que no hay otra forma. Si otros pensarán, los que dan talleres, que sí, que ayudan, y es posible que sí. Mi experiencia no ha sido eso. Imagina qué talleres, qué maestros iba a tener en los llanos de La Rioja. Es decir, el único maestro, el viento, la estrella, el canto de los pájaros, pero no más. Entonces, mi experiencia ha sido esa: los libros, escribir, leer y escribir y vivir, ¿no? ¿Tiene a mano algunos poemas que nos pueda leer? Lo que pasa es que estoy en cama porque hace bastante, como un mes, que estoy con problemas de bronquitis, pero bueno, podría recordarle alguna poesía, si usted quiere, aunque me toma medio de sorpresa, pero bueno, puedo recordar alguna cosa. Bueno. Por ejemplo, una vez pasó por acá un teatro donde hablaba de las cosas que a veces se repiten. Ha visto que los autores por ahí empiezan a repetirse y es muy triste, y no es fácil para un autor darse cuenta de que se repite, y hubiera sido mejor que sí, que termine a lo mejor en una gran obra y si se dedique a otra cosa, ¿no? Por eso yo digo en forma muy, muy breve, uno tendría que saber parar a tiempo y no andarse enredando en los días que le sobran. Debe ser muy triste ser el mendigo de uno mismo. Después, por ejemplo, de los primeros libros, ¿no es cierto?, de Memoria de los Llanos, por ejemplo, un poema que dice: Bellaqueo de lunas en las lomas de Ulapes, ensillar de luceros hacia el alba de Chepes, siento el pecho extenderse como un campo y sonar el cencerro de una tropa. Si pudiera juntar las noches sueltas que se han ido perdiendo entre los años, ensillar los caminos, ser tropero del viento y del olvido. Aquí voy con el grito sobre el viento, imitando el relincho de los llanos, crin de pasto en el cuello de la tierra. Aquí estoy enterrando las espuelas en el cuerpo cansado de los días. Cuando caiga la bestia de mi aliento, moriré sobre el canto. Hay del libro, por ejemplo, los días del amor. En la ciudad, desde la ciudad donde te hallas estudiando, has venido a visitarme. ¿Qué más puedo decir? Que entrábamos en una capilla, yo buscaba tu frente, la encontré en mis labios. Los muertos amados también vinieron a solicitarnos desde el cementerio. Venid a visitarnos para que vayáis aprendiendo nuestro oficio. Con tus manos restantes abriste la tarde y, como si leyeras en la Biblia, dijiste: tenemos que completar el sufrimiento que le faltó al amor. Luego lloraste un poco. Por la mañana caminábamos costeando esa chacra que cuidan las lechuzas. Recíbeme este brazo, te pedí. Mira que si no, se lo doy al vuelo de ese pájaro. Él tiene en su garganta la misma canción de tu cintura. Ya es hora de que viajes. Ya es hora de quedarme muy solo por las sendas. Llévate al menos la mirada de Dios desde las aves.
del libro Los días insólitos. Toto Guzmán, un pintor que también estuvo en la cárcel, ¿no es cierto?, y que tuvo varios años. Conversábamos contigo, Toto, de tu reciente prisión, cuando una de tus hijas te vino a decir que te buscaban. Saliste y yo me quedé mirando tu café sin probar. Volviste y alzando la campera y los cigarrillos me dijiste: no te muevas, han venido a llevarme. Julia, adiós Julia. Tu mujer trata de convencer a las criaturas que volverás. Salen a jugar y se siente entonces ella iza las banderas del llanto. Supe que los primeros días estuviste muy mal, que te interrogaban con los ojos vendados, las palabras atadas y las ametralladoras contra tus pinceles. Cuando te devolvieron las manos con diarios, dentífricos, etiquetas de cigarrillo, comenzaste a crear criaturas como ese Cristo negro de papel higiénico que ayer sacaron de tu celda. Tus hijas se acuestan cada noche sobre el miedo. Tu mujer inventa cartas todos los días. Tu anciana madre, en cambio, reza y calla. Rodeados de estos cuadros que vos pintaste, defensores de tu olvido, qué larga se hace esta ausencia. Vuelve, Toto Guzmán, vuelve, amigo, vuelve, aunque más no sea por este café amargo y solo que hace 5 años cuido. ¿Es suficiente? Muy bueno, lo felicito. Ahora vamos a una pausa y después no corte, que seguimos con la entrevista. Bueno. Vamos a escuchar La Rioja Heroica de la cantata riojana. Don Joaquín, mis montañas le regalan un valle. Si usted quiere, llámele Samaiguasi. La mirada en el tiempo se le va a don Arturo Marazo, se le va por los cerros colorados. Don Gavino, si yo quiero seguir su caminito, usted dirá, y que el tiempo nos mate a los dos. Alberto Ocampo y Juliana Mate, devotamente Chilecito los custodia. Rosarito de Atiles, los delantales blancos de su patria, le piden un jardín de amor. Hay un ángel riojano que olvidó las estrellas. No he dicho aún Víctor María Cáceres que en el telón de su partida quedó un grito al despojo de la tierra y un llamado por la vuelta al nido. Honrando la memoria de los ilustres plásticos riojanos, digo su nombre, Guzmán Loza. Nombro Calíbar y estoy llamando a un rastreador. Vuelvo a decir Calíbar y entonces los poetas más ilustres cantan junto a pintores del mejor pincel. Convoco el alma de los telares, el rostro alfarero de la raza, y concurren las manos milagrosas de los grandes artesanos de mi tierra. Fray Bernardino Gómez, gracias por el Museo Incahuasi y las Padrecitas. Los caminos del suelo argentino nos acercan su nombre, Timoteo Gordillo, y los altos caminos del cielo sobre el Ande no olvidaron sus alas, Vicente Almonacid. Y te saludo finalmente, historia de aquí y de allá, y de todo un continente, bastándome decir para tan poco y para tanto, esta es La Rioja Heroica.
información, cultura y buena música por BCN Radio. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando los derechos reprográficos que garantizan la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Todos los jueves de 14:30 a 15, Noticias del ICAP. Información, cursos y miles de posibilidades en capacitación. Te esperamos en BCN Radio. Sintoniza BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos charlando con Héctor Gatica. Héctor, en las antologías poéticas que se publican, ¿se tiene en cuenta los poetas de las provincias? Mire, y esto lo he dicho más de una vez en Buenos Aires, me ha tocado estar muchas veces dando recitales con Ramón Navarro, con Pancho Cabral, y lo que yo sostengo es que las antologías que se hacen en Buenos Aires y que se dicen antologías argentinas, en realidad son antologías de Buenos Aires, por ahí, como para disimular algún nombre, y cuando se habla de literatura argentina ya es literatura del puerto. Lamentablemente es así, de manera que las antologías, un poco que pueden en verdad, salvo rarísimas excepciones, ¿no?, que pueden representar a nuestro país, son aquellas que se hacen más bien en el interior, porque Buenos Aires tiene en cuenta lo suyo, y con una mirada muchas veces hacia afuera, no hacia adentro. Yo digo, hace mucho tiempo que ando en mi país, estoy en contacto con poetas de todas las provincias y sé de los grandes valores que tenemos en el interior argentino y que no para nada aparecen, ¿no es cierto?, en esas antologías. Creo que podrían, cuando se hace un trabajo de estos, tratar realmente de interiorizarse, de andar las provincias, si se quiere hacer una cosa en serio, ¿no? Pero por ahí hay alguna excepción, pero como le digo, no es lo más común, y eso duele, porque esto, por ser del interior, es como si fuera un poeta menor, ¿no? ¿Y por qué cree que sucede eso? Y por falta de información, porque no hay interés. Ha sido esto de hace tanto tiempo, ¿no es cierto? Siempre las capitales se olvidan del interior. Buenos Aires se olvida de las provincias, las capitales provincianas a veces se olvidan de esos pueblos del interior, y es algo que se viene repitiendo y repitiendo. Yo recuerdo, no hace mucho, no voy a dar nombres, por cierto, pero un hombre de mucho prestigio, le encargaron hacer una historia de la literatura argentina, y bueno, él volvía después de largos años de Europa, y dije, bueno, yo estaba desconectado y no me quedó más que ir por las librerías de Buenos Aires y juntar muchos libros para hacer esa antología, esa historia de la literatura. Pero usted sabe, vaya y busque libros de algún autor riojano, puntano, formoseño, cualquiera de ellos, en Buenos Aires, en las librerías de Buenos Aires, y va a ver si encuentra alguno, ¿no? Si es en eso, tiene razón, es terrible, ¿no?, que se haga eso, porque realmente hay en todas las provincias, de Jujuy a Tierra del Fuego, hay excelentes poetas,
y que uno no llega a conocer la obra, salvo si se empieza a rastrear, a tratar de llegar, como, bueno, a mí me pasó, siempre voy a las casas de las provincias, a las ferias del libro, y trato siempre voy al stand, ¿no?, de la provincia, y digo, quiero poetas de la provincia, y me empiezan a dar nombres, libros, pero bueno, eso es todo un trabajo, ¿no?, de hormiga, porque es difícil encontrar realmente los textos. Claro que sí, y por ejemplo, le voy a dar algún dato. Por ejemplo, bueno, yo ahora voy a reeditar esto de todo el país, provincia por provincia, pero hay un trabajo que ha hecho Alfonso Nasí, poeta de Santiago del Estero, de largos años, ha leído más de 2.000 libros de los poetas del NOA, y una vez que ha terminado todo eso, se le prometió en Radio Nacional que le iban a editar esa obra, y no pasa nada. Así, un trabajo tan serio, un trabajo de alrededor de 1.400 páginas, donde por lo menos las 100 primeras páginas es un estudio crítico de lo que pasa con la poesía del NOA. Y bueno, ahí está ese trabajo, y está durmiendo porque no consigue que se lo editen. Por otra parte, usted habrá visto, tal vez si recorre y ha estado en actos de las provincias, actos de las casas de provincia en Buenos Aires, yo lo he estado muchas veces, y bueno, quienes se juntan ahí un poco son la misma gente de nuestra provincia que ha ido a vivir a Buenos Aires, y ahí un poco como que quedara, porque no aparece en ningún medio los recitales que damos en las casas de provincia, ¿no es cierto? Por otra parte, lo que pasa en la Feria del Libro es un poco parecido también. Se va de un día para otro desde cada provincia, se hace el acto en una sala donde los que asisten en su mayoría son los de la misma provincia. Por otra parte, antes se invitaba gente de poetas de las provincias, se les pagaba pasaje, estadía, y yo no he sentido ahora que ya se le pague más a nadie, ni que se procure salvo lo que cada provincia hace, llevando lo suyo en su día, ¿no? Sí, realmente es una pena, y es tan importante que se difundan a los poetas de todas partes, porque realmente se está creando mucho, hay como un boom poético, y es importante que uno puede estar tanto acá como en cualquier lugar del país y poder conocer cómo se escribe en todas las provincias. Que además cada uno tiene sus rasgos, ¿no es cierto? Cada uno su personalidad, sus cosas para decir, y no es que sean ni menos ni más poetas, son tan poetas unos como otros, y el país no es solo la capital federal, el país son todas las provincias. Y sí, totalmente de acuerdo. Y con respecto a las antologías pienso igual, porque me pongo a ver antologías y muchas veces, digo, de la cantidad de poetas, casi 3/4 partes del libro son de Buenos Aires. Sí, como le decía, he tenido últimamente suerte de aparecer en algunas antologías, pero no todos corren la misma suerte, ¿no? Y si le puedo dar el nombre, le digo que importantísimo. Usted seguramente, si ha estado en las provincias, conoce bastante de cada uno de ellos, que, bueno, son admirados en su provincia. Acá hay una cosa que sostengo, que si bien pasamos a ser anónimos quizá a nivel nacional, tenemos la suerte, por otro lado, de que en nuestras provincias se nos rescata del olvido, se nos recuerda, y pasamos, ¿no es cierto?, con el tiempo a ser parte de esas provincias, justamente porque ese pequeño espacio que se llama provincia nos quiere, nos los ama, valora, y posibilita, claro, la permanencia de nuestras obras, ¿no? Y sí, eso es muy importante. Ya lo creo. Y con respecto a su poesía, ¿qué representa la memoria? Bueno, todo es memoria, en realidad, lo mío, ¿no? Todo es memoria, y siempre me preocupó el olvido, siempre. De ahí que entonces está eso de los fundadores del olvido, porque no solo sostengo que los que se olvidan son esa gente anónima de la hacha, del carbón, los carreros, los arrieros,
creo que de alguna manera también uno va fundando olvidos en esta pequeña historia y espacio en el que vive, ¿no es cierto? Somos, si se quiere, fundadores del olvido, y todo lo que me parece que es rescatable busco de rescatarlo, porque me duelen, porque ocurren cosas realmente trascendentes y que es penoso que pasen al olvido. Y hay un poco que, aparte de la obra en general mía, yo me fui desde los 20 años escribiendo mi diario, y lo he hecho hasta ahora, que son como 60 años, son alrededor de 2000 páginas. Edité el primer tomo y bueno, los demás lo hice de manera más sencilla, más humilde, tipo fotocopiado, porque no puedo editar 8 tomos, sería muy mucho. Y ahí cuento la vida justamente de la gente, de los llanos, la vida, lo que anduvo el país, mis andanzas por América, la vida familiar, la vida de amigos, sí. Es una larga historia y bueno, creo que algún valor tiene. Veo que por ejemplo, esa cantidad de años, hay otros autores que han sacado sus diarios, y bueno, han sido muy comentados en la revista Eñe, en otros casos. Uno sabe que lo de uno no va a ser comentado en ningún lado, pero sigue como una hormiga que va llevando la hojita de la planta a su cueva diariamente, y bueno, un poco eso uno va haciendo. Por lo menos sé que esto les va a quedar a mis hijos y a mis nietos, para que algún día rastreen el camino que me tocó recorrer, que no ha sido fácil, ¿no? Pero bueno, no me siento feliz de haber hecho lo que Dios me permitió que hiciera, ¿no? Es importantísimo toda la producción, Héctor, que ha hecho, esto de los diarios. ¿Y a usted se publica o lo publican? Me publican y publico, las dos cosas. La mayoría de mis obras las he hecho por mi cuenta en Córdoba. Me han publicado, sí, he ganado premios, y esos premios han permitido también la edición de mis obras, pero usted sabe que esas ediciones no pasan de 2000 ejemplares, de manera que bueno, acá por otro lado existe en la provincia la ley del libro, la ley del disco, y entonces mucha gente puede editar de esa manera. Yo no lo había hecho hasta ahora, pero este último libro que acabo de sacar, que es este Canto de América, América lo acaba de seguir por esa ley, que yo creo que no sé si ninguna otra provincia de la Argentina tiene la ley del libro, que acá ha permitido a muchísimos autores que jamás hubieran editado sus obras hacerlo. Pero hay que reconocer que todo pasa dentro de la provincia, ¿no? Claro. Ya culminando la entrevista, la poesía y la realidad, ¿cómo se encuentran? Y usted sabe que no es fácil determinar qué es realidad y qué no es realidad, qué es ficción y qué es verdad. Usted mismo, por los conocimientos que debe tener, sabe que no hay límites en eso, y que lo que a veces parece realidad no es más que una ficción, y lo que es ficción es una realidad muy potente que trasciende el tiempo. Habrán parecido ficciones el Cervantes, Hamlet y tantos otros libros, pero que sin embargo han pasado los tiempos y uno los lee y llora y goza, y qué más realidad que esa, y otras cosas que parecían que realmente eran realidades han desaparecido totalmente. Acá anduvo muchos años Alfonso Carrizo, que reunió la poesía, el coplerío de todo el Noa menos Santiago en numerosos tomos, y pienso, en ese tiempo habrán dicho, este loco, pobrecito, anda juntando coplitas por ahí, mientras yo gobierno con bombas y platillos, hago inauguraciones y suenan como truenos, y resulta que aquello que era silencioso
es lo que perdura, y en cambio aquello que sonaba con bombos y platillos, ya nadie se acuerda de ellos. Hay un aforismo que dice que el trueno solo acalla por un instante el murmullo del ave. Bueno, Héctor, realmente un placer haber charlado con usted. Este espacio queda abierto para que sigamos hablando en otras oportunidades, y le agradecemos muchísimo esta entrevista con poetas argentinos. Yo le agradezco también enormemente porque necesitamos justamente elevar un poco por el aire, aunque sea nuestra voz, nuestro canto, así que le agradezco mucho. Lamento que mi voz no está en lo mejor en este momento, pero bueno, he hecho lo que he podido y le agradezco muchísimo. Un abrazo grande. Gracias, adiós. Nosotros nos encontramos la próxima semana en Poetas Argentinos, un programa que se encarga de difundir a los poetas de todo el país. Queremos poesía de todos y para todos. Hasta el próximo encuentro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros.